Un saludo muy especial a nuestra teleaudiencia de Telecafé. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El Derecho, un programa donde pretendemos llevar conocimientos de conceptos básicos de derecho que todo mundo debería tener incorporados. En el programa pasado abordamos algunos conceptos del derecho laboral y los contratos de trabajo. Hoy vamos a distinguir los principales tipos de contrato de trabajo y los derechos que estos conllevan al trabajador, tanto como los deberes e inclusive derechos que también le asisten al empleador o patrón. Para abordar este importante tema hemos invitado entonces de nuevo a nuestro amigo Carlos Javier, amigo de la casa, abogado en colaboración con el derecho, siempre lo diré y de la misma manera no me canso de decirlo, excelente abogado, excelente ser humano, especialista en derecho laboral. Carlos Javier Vinasco, gran amigo, bienvenido de nuevo, Carlos Javier. Muchas gracias, Carlos, para mí es un placer y más cuando se va a compartir este tipo de temas que son de mi diaria aplicación profesional y que es un tema sumamente importante de una connotación social y económica. Para abordar el tema entre abogados, en principio vamos a entender qué conoce la gente en la calle de los tipos de contratos de trabajo que existen. Veamos. Obra labor, indefinido, son muchos, pero hoy en día tratan de que usted no llegue a pensionarse nunca. Hay contratos a labor contratada y el de término indefinido. La verdad que lo desconozco. Pues hay indefinido y pues el indefinido es que a cualquier hora sale y el otro yo no sé cómo llama, que es el cumple en el año, pues que es por un año, bueno, indefinido y bueno, y sí, tiene todas las prestaciones de servicios, los seguros, todo, sí, los requisitos de una empresa. No, tampoco, no sé, pues no lo sé. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos permitieron sus conceptos respecto de los tipos de trabajo que conocen. Bueno, ahorita sí, entonces vamos a abordar desde el conocimiento jurídico, académico y de hecho práctico, entonces qué tipos de trabajos se identifican. Podríamos hablar de muchos tipos de contratos de trabajo, perdón, pero vamos a abordar tres específicos: a término fijo, a término indefinido y por obra o labor. Entonces, importante, Carlos Javier, que la gente entienda qué es un contrato a término fijo de trabajo. Claro que sí, Carlos. Básicamente, como su mismo nombre lo indica, estos tres tipos de contrato hacen referencia precisamente a su forma, a cómo nacen a la vida jurídica, teniendo que el contrato a término fijo, como muy bien su nombre lo dice, tiene una duración específica, que puede ser a un año, puede ser a 2 años, puede ser inclusive inferior a un año, pero sí hay que hacer la acotación de que si se pacta un contrato a término fijo, necesariamente debe ser por escrito, a diferencia de lo que ocurre con el contrato a término indefinido, que si no se pacta contrato a término fijo y tampoco se lo hace por escrito, pues la ley entiende que el contrato se pactó a término indefinido, lo que cual no implica que también se pueda por escrito pactar a término indefinido, como obviamente sucedía con anterioridad, era mucho más común. Hoy en día lo que prevalece es este contrato a término fijo. Y también existe el contrato por obra o labor, y como su nombre lo indica, es cuando siempre se contrata a una persona natural para que ejecute una labor específica, y está muy llamado sobre todo a las empresas de producción, donde hay unos términos o hay una producción específica y se contrata a la persona para que preste ese servicio, no más por ese cargo y por ese tiempo específico. Bueno, en tratándose de ese último contrato de obra o labor, abordaremos a puntualidad más adelante, porque allí se utiliza mucho la figura para disfrazar un contrato de realidad a término indefinido. Vamos a entender entonces que contrato a término indefinido puede o no estar escrito, sin embargo, a término fijo debe estar por escrito y por obra de labor debe suscribirse también por escrito. Bueno, en principio entonces es lo que el doctor Carlos Javier nos ha compartido. Ahora
vamos a entender lo siguiente dentro del contrato a término fijo y abordemos entonces puntualmente el contrato a término fijo. Dentro de este contrato y dentro de todos los laborales, pero vamos a entenderlo, dentro del contrato a término fijo hay un periodo que se conoce como periodo de prueba, que debe estar estipulado respecto de su duración dentro del contrato, en el texto del contrato. Va a durar tanto tiempo el periodo de prueba. Si no está, entonces, ¿qué pasa? Claro, Carlos, y hay que entender de que en los contratos a término fijo a un año, ese periodo de prueba es de 2 meses. El periodo de prueba nunca va a poder superar ese periodo de los 2 meses, porque a veces se ha entendido de que se puede hacer un contrato inicial de 3 meses y se entiende como prueba y después se hace un nuevo contrato, pero ya pasó la prueba. No, hay que entender de que cuando se trata de contratos a término fijo, el periodo de prueba es de 2 meses como tal, y si el contrato a término fijo es inferior a ese periodo, pues obviamente va a ser proporcional ese periodo de prueba para efectos de precisamente de determinar si la persona es apta para lo que el empleador la necesita, para el servicio que le requiere prestar. Y de hecho hay unos contratos, y yo los he visto, que dice periodo de prueba 3 meses. Entonces resulta que hasta los 2 meses y medio le dicen, lo llaman a la oficina del jefe y dicen, no, es que no pasó el periodo de prueba. Aquí decía el contrato 3 meses y van solamente 2 meses y medio y usted no es la persona que nosotros estamos necesitando. Y entiendas el contrato, el periodo de prueba de 2 meses dentro del contrato a término fijo 1 año. Entonces ahí ya se adquieren unos derechos respecto del trabajador, ¿no? Así es, Carlos, sobrepasando ese periodo de prueba que establece la ley o lo presume igualmente la ley, se entiende que obviamente la persona ya fue acta y el contrato sigue vigente. En el evento de que se pase de ese término y se le dé por terminado el contrato, pues obviamente ya vamos a pasar al campo de las indemnizaciones por terminación del contrato sin justa causa. Ahora, en el caso también de que se termine el contrato estando vigente el periodo de prueba, la Corte Suprema de Justicia también ha establecido que si bien se puede hacer, porque para esos efectos lo establece la ley, sí es importante que en el oficio, en la carta, de terminación de ese contrato, así sea por estar en vigencia el periodo de prueba, se establezca por qué la persona no cumplió con esas capacidades. Eso muy llevado a ¿qué? A evitar una discriminación laboral por diferentes índoles, que puede ser tema para tratar en otro programa. Bueno, esa claridad me parece maravillosa, Carlos Javier. Y entonces vamos a continuar con lo siguiente. Listo, la persona suscribió un contrato de trabajo a 3 meses. El periodo de prueba tuvo que haber sido pues, proporcional a esos 3 meses. Y resulta que le dicen, listo, vamos a hacer otro contrato a término fijo a 3 meses. Luego vamos a hacer otro contrato a 3 meses. Y así se van yendo con las personas. Y mucha gente me dice, viene a la oficina y me dice, doctor, venga, ¿cuántas veces me pueden renovar a mí el contrato hasta por 3 meses o hasta por 6? Así es, Carlos, y hay que entender lo que esa solución de continuidad, pues hay que establecerlo en principio como si fuera un solo contrato, o si se deja claramente establecido, la misma ley entra a suplir esta necesidad y establece que en los contratos de trabajo a término fijo inferiores a 1 año puede ser prorrogado por 3 veces, a tiempo a lo cual el contrato se convierte a un término de 1 año. Esa es la única innovación que existe en materia de contratación laboral, porque muchas veces las personas le preguntan que si un contrato a término fijo, con el paso del tiempo, con la renovación sucesiva, se puede convertir en un contrato a término indefinido, y no, la respuesta es negativa. Eso no acontece. La única innovación es la que acabamos de hablar en los contratos inferiores a 1 año, a término fijo inferior a 1 año. Sí, a partir de la tercera prórroga se convierte un contrato a 1 año, pero es la única. Nunca de un contrato a término fijo a un término indefinido, salvo que las partes por escrito lo acuerden de esa manera. De resto no sucede esa innovación. Correcto, es decir, había que suscribir un contrato que diga este contrato de trabajo término indefinido. Y entonces de esa manera se entendería. De lo contrario, ya es un contrato a término fijo a 1 año. Bueno, muy bien. Para continuar con el tema, vamos a ir a unos importantes mensajes comerciales y ya regresamos. Por favor, no se nos muevan.
Bueno, después de estos importantes anuncios comerciales, vamos a continuar entonces con nuestro tema del día. Hemos entonces dicho que vamos a hablar de los diferentes contratos de trabajo. Estábamos hablando del contrato de trabajo a término fijo, de suscribirse por escrito. Hemos hablado de sus prórrogas. Habíamos dicho que si el periodo de prueba es estimado por escrito por 3 meses y a la persona le terminan el contrato 2 meses y 15 días, pues se habrá entendido que la persona pasó el periodo de prueba y tendrá unos derechos. ¿Qué derechos? Pues básicamente, Carlos, en nuestra legislación laboral, pues aparte de esa remuneración que es el salario, que va de la mano también de los trabajos suplementarios, también de la mano del día de descanso, por supuesto, pues hay también unas prestaciones sociales relativas a lo que se llama prima de servicio, se interese a las cesantías, las mismas cesantías, la dotación, las vacaciones que se insere una prestación laboral si es un crédito en ese contexto, y en materia de seguridad social, por supuesto, el pago de aporte a la seguridad social en salud, en pensión, en riesgos laborales, cajas de compensación familiar y dependiendo del tipo de empresa si es obligación de los aportes parafiscales, a ICBF y SENA. Obviamente hay una serie de derechos mucho más específicos, pero esos son los que comúnmente conocemos y a los que estamos expuestos cuando estamos en vigencia de un contrato laboral. Devolvámonos un poquito para un tema que me parece bastante importante y es, venga, me terminaron el contrato de trabajo, sí, pero dentro del periodo de prueba normal, llevaba un mes trabajando. Me dijeron, venga, trabaja hasta hoy. La gente me dice, tengo derecho a algo. Me tuvieron que haber avisado con determinada anticipación. Eso es una de las inquietudes por las cuales nos visitan a nosotros en nuestras oficinas. En principio, el periodo de prueba no hay que presentar preaviso. Preaviso obviamente es muy importante. Hay que avisarle con tiempo al trabajador que el contrato no se le va a renovar, no se le va a prorrogar, pero tratándose del periodo de prueba no hay necesidad de ese preaviso, pero reitero, sí es importante decir la razón por la cual no pasó el periodo de prueba en ese contexto, porque es muy importante que esté informado en ese sentido, contrario a lo que sucede respecto del empleador. Al empleador, con nuestra legislación, no hay necesidad de pasarle ese preaviso, porque de hecho la misma ley no lo estableció. La ley 712, cuando hizo la reforma laboral, antes existía esa obligación de también hacerle el preaviso al empleador, pero a partir de esa ley se eliminó. Entonces solo el preaviso persiste, pero no más para el trabajador. Ok, bueno, muy bien. Ya los clientes tienen esa claridad. Vamos entonces a entender que un contrato de trabajo debe preavisarse respecto de su terminación al trabajador con un término de tiempo no inferior a 30 días y por escrito, porque de lo contrario sería una terminación indebida de contrato. Si a usted le preavisan con 15 días, se entiende que el contrato ya estuvo renovado. Así es, el tema es que en los contratos a término fijo es el preaviso sí o sí debe ir. Si es un contrato a término fijo inferior, el preaviso va a ser proporcional. Claro, si no se da ese preaviso, el contrato, la misma ley establece esa presunción que el contrato ha sido renovado en los mismos términos del inicial y pues obviamente la vigencia de la relación laboral va a permanecer en el tiempo. Bueno, muy bien, podríamos hablar muchísimo del contrato de trabajo a término fijo y será tema exclusivo de algún programa, pero por ahora vamos entonces a entender que hemos de tratar los contratos de trabajo a término indefinido y los contratos de trabajo por hora labor. Antes de continuar con nuestro tema del día y ya abordaremos otra especie de trabajo, vamos a ir a nuestra sección Gobierno del Derecho. Veamos esta importante sección. Desde la Secretaría de Vivienda de Caldas, actualmente se ejecutan proyectos de mejoramiento de vivienda en diferentes municipios del departamento, todo con el fin de promover el progreso de la región. Hemos enfocado nuestros recursos de mejoramiento de vivienda en la zona rural y en la zona urbana. Hemos impactado 19 municipios. En mejoramientos de vivienda urbana tenemos 506 mejoramientos de vivienda y en la zona rural 684 mejoramientos de vivienda con una inversión
de recursos de regalías superior a los 10.000 millones de pesos. El proyecto de construcción de vivienda nueva es otro de los pilares del gobierno departamental, que beneficiará a familias damnificadas por el invierno en diferentes municipios de Caldas. De igual manera, hemos venido trabajando en el proyecto de construcción de vivienda nueva. Allí impactamos 6 municipios, que son el municipio de Dorada, el municipio de Norcasia, el municipio de Manzanares, el municipio de Pensilvania, el municipio de Aguadas y el municipio de La Merced. Este proyecto iniciará su ejecución en el mes de junio y es una inversión superior a los 5.000 millones de pesos, los cuales están focalizados en estos municipios y es para construir vivienda nueva y localizar familias que fueron damnificadas y que están localizadas en zona de alto riesgo no mitigable en el departamento. Se realizará la construcción en total de 116 viviendas nuevas para beneficiar a estas familias que fueron afectadas por la ola invernal. Desde esta Secretaría de Vivienda también se está ejecutando el Plan de Gestión Social bajo un conjunto de actividades interinstitucionales y comunitarias que identifican los posibles cambios y transformaciones de un entorno. Y en Caldas contamos con un plan que hoy en día es modelo a nivel nacional. A través del Plan Departamental de Aguas, un plan de gestión social que es muy bien visto por parte del Gobierno Nacional y que es modelo para replicar en varios departamentos del país. Allí venimos trabajando 3 estrategias básicamente que han sido muy bien vistas por parte del Gobierno Nacional, que son los clubes defensores del agua, donde le enseñamos a los niños de las diferentes instituciones educativas. En este momento tenemos 88 clubes defensores del agua en el departamento. Cuando se recibió esta administración departamental en el año 2016, se contaba apenas con 32 clubes defensores del agua. Hoy tenemos 88 clubes defensores del agua. Y los niños que nos han ayudado, los niños tienen un poder de convicción muy alto y han colaborado con las diferentes instituciones y en sus hogares para que la gente tenga una buena cultura de pago, lo que se traduce en que los acueductos sean autosostenibles y que se preste un buen servicio público de acueducto. Ya abordamos el contrato de trabajo de manera muy somera porque es un tema que nos demandaría bastante tiempo para tratarlo en detalle y seguramente lo vamos a estar haciendo en otras emisiones de nuestro programa Al Derecho. Sin embargo, vamos a dejar el tema del contrato de trabajo a término fijo hasta donde lo trajimos y vamos a empezar a hablar del contrato a término indefinido, del cual ya habíamos adelantado algunas cosas, por ejemplo, que puede estar por escrito o puede constituirse como verbal. Siempre que se constituya un contrato verbal, se entenderá un contrato de trabajo a término indefinido. Así es, Carlos, y una de las connotaciones más importantes del contrato a término indefinido es la estabilidad, que en principio por lo menos la confianza que va a tener el trabajador de que de manera indefinida esa relación laboral va a permanecer, lo que no indica que en algún momento se le pueda dar el preaviso para obviamente darlo por terminado, donde entra a tener una diferencia significativa en materia del contrato indefinido con el contrato a término infijo. Básicamente esa es la terminación del contrato en la indemnización. Cuando el contrato a término fijo obviamente va a ser el tiempo faltante, la remuneración por el tiempo faltante. En cambio el contrato a término indefinido hay unas tablas establecidas en el Código Sustantivo del Trabajo dependiendo de la remuneración y dependiendo que lleve el tiempo que lleva el trabajador. Entonces, basado en esa estabilidad que en principio genera el contrato a término indefinido y que de hecho yo sigo recomendando precisamente más por un tema de filosofía y de producción, cuando la persona tiene esa estabilidad, siente con la confianza de que no va a estar limitado en un tiempo su contrato, en mi concepto puede ser mucho más productiva para una empresa. Dejemos, digamos, el contrato a término indefinido hasta acá para que toquemos un poco y de manera, digamos, más resumida el contrato por obras labor.
Así es, Carlos, y esta modalidad de contratación que es muy específica, o inclusive la hemos escuchado también a destajo, hace referencia precisamente a ese servicio específico que se requiere. Muchas veces en ese contrato de obra no se establece un periodo, sino que se dice la producción, sacar un número determinado de empaques o realizar una labor determinada precisamente en producción. Hago la connotación que es muy llevado a producción, que cuando se cumpla ese propósito, que si fue en una semana, en un mes, en 2 meses, se entiende que se dio por terminado. Lo importante de este contrato es que sí exista un control a tal punto que se determine que efectivamente la obra continuó y no que la persona sirvió o continuó prestando servicios diferentes para los cuales fueron contratados, porque ahí ya estaríamos ante otra modalidad contractual. Muy bien, entendiendo en su esencia lo que significa el contrato por obra o labor, vamos a ir a nuestra sección Al Derecho Responde y regresamos con este tema. Básicamente, cuando hay una renuncia, una terminación de contrato y no se paga, liquida y paga las prestaciones sociales a la terminación del contrato de trabajo, la misma ley establece una sanción moratoria que consiste en un día de salario por cada día de retardo. En ese contexto, si no se paga por parte del empleador al trabajador, pues se pueden iniciar las acciones laborales pertinentes para efectos de lograr el pago de sus prestaciones sociales y con su correspondiente sanción moratoria. Bueno, cuando hablamos de legalidad o ilegalidad estamos hablando si se está cumpliendo o se está violando la ley. Este no sería el caso respecto de la cláusula de preaviso para el trabajador. Simplemente esta cláusula sería ineficaz. ¿Y qué quiere decir ineficaz jurídicamente hablando? Pues que no se puede reclamar ante un juez el incumplimiento de tal cláusula. Solamente es eso. Bueno, se da mucho también el tema de contrato por obra o labor en los call centers, donde manejan las famosas campañas. Así es que vamos a hacer una campaña de tal tarjeta de crédito, de tal promoción, de tal producto de internet, y entonces contratan unas personas, unos operadores, para que coloquen este producto en el mercado, se dirijan a un número X de personas, un número determinado de personas o por un determinado tiempo, y hasta allí llegará ese contrato de obra o labor. Sin embargo, encontramos también que muchas empresas y muchos empleadores se sirven de esta figura para disfrazar lo que sería un contrato a término fijo, puesto que, digamos, la demanda que tienen de su producto le garantiza a la empresa una estabilidad de producción en el tiempo, y simplemente dicen, no, pues vamos a contratarlo para que haga, qué sé yo, una producción de 100.000 piedras de amolar por determinado tiempo, cuando saben que piedras de amolar siempre van a tener un pedido estable en el tiempo. Eso suele ocurrir. Y realmente es muy común, y algo que hablamos en programas anteriores de la primacía de la realidad, no solo va llamada al contrato de prestación de servicios, sino también a los tiempos de duración en el mismo contrato laboral, porque cuando se cumple la obra pero se continúa prestando servicio, así sea el mismo servicio pero prolongado en el tiempo, pues obviamente ya vamos a estar ante un contrato a término fijo o eventualmente, como lo hayan pactado, a término indefinido. Entonces esa primacía de la realidad también puede salir avante, obviamente a través de un proceso ordinario laboral. Muy bien, a quien se haya sentido, como se dice en el argot popular, tumbado dentro de un contrato de trabajo, que se haya sentido mal liquidado, que haya sentido que le dispensaron su contrato de trabajo, estaremos en el derecho dispuestos a atender su caso, en el derecho consultores. Estamos para atenderlo. Hemos aportado nuestros números telefónicos, aportaremos esta vez el doctor Carlos Javier Vinasco, aportaremos mi teléfono y los atenderemos a través de nuestras redes sociales o en nuestras oficinas en el edificio BCH, oficina 1301, en el Banco Central Hipotecario, en Manizales. Los esperamos en una próxima emisión. Muchas gracias, Carlos Javier, por acompañarnos en esta
Nueva Emisión, y muchas gracias a los televidentes por esa fidelidad que nos han demostrado durante el tiempo que hemos emitido nuestro programa. Carlos Javier. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre, por la invitación y bueno, por este espacio tan importante para compartir conceptos tan importantes que es del diario vivir. Muchas gracias y hasta luego.